Hoy quiero que miremos algunos aspectos que la iglesia del primer siglo nos desafía a nosotros para desarrollarlo. Diga motivación más movilización igual multiplicación. A ver, ayúdeme con esta. Diga movilización más motivación más movilización igual multiplicación. Esos tres aspectos los vemos en la iglesia del primer tiempo. La palabra dice que Pablo iba en todas partes confirmando el ánimo y la fe de los creyentes. Y la idea era precisamente de una motivación que parte de una inspiración. La palabra motivación e inspiración en la que se usa en el sentido de la escritura no es darle manivela a alguien, sino poner en él lo que necesita para su desarrollo. Entonces es como se imparte, se transmite para hacer que en su vida esté lo suficiente y lo necesario para que se desarrolle. Les hablaba que cuando uno inspira, entonces pone de lo que tienen otros. Así como cuando soplo un globo, mi aire, mi respiración sale de mi interior, queda dentro de él, lo llena. Esa es la idea de la palabra que se utiliza en lo que Pablo hacía cuando afirmaba, motivaba, inspiraba, dice estimulaba, afirmando a los santos a que lo que estaba en él se reprodujera en ellos a fin de que pudiesen tener lo suficiente y desarrollar la labor. Diga motivación. Pudiéramos definir entonces que la motivación es la fuerza que impulsa a una persona hacia un determinado medio o forma de o satisfacer una necesidad o de lograr una meta. Fuerza que le da el ímpetu de superar cualquier obstáculo que impida el objetivo. El Espíritu de Dios pone en nosotros esa fuerza interior que nos lleva al logro de algo y nos sostiene en el proceso, no importa el obstáculo que haya que superar. Esa motivación es precisamente el estado interno, aquella fuerza interior que activa, que hace que se siga y se mantenga la conducta. Es otra definición que se hace. Pero yo lo resumo así. Diga, la razón o causa, vamos, ayúdame, que conduce a alguien para alcanzar algo, para hacer algo. Sencillo. La razón o causa que conduce a alguien para hacer algo. Entonces, eso es lo que el Espíritu de Dios provoca en nosotros. La razón, diga razón. Un sentido de causa era lo que Pablo tenía como motivación. Por eso él dice, por esta causa. Y habla por esta causa, doblo mis rodillas, yo oro, por esta causa estoy prisionero, por esta causa. Un sentido de causa era que Pablo tenía la motivación suficiente para enfrentar cualquier obstáculo. Y fueron innumerables: naufragios, azotes, cárceles, peligros, ayunos, desvelos, difamaciones, traición de adentro, de afuera, de toda naturaleza. Él tuvo obstáculos. Si alguien tuvo razones para decir o excusas para decir no continúo, fue Pablo. Rechazado por los suyos, odiados por los de adentro, perseguidos por los de afuera, incomprendido por los que él ministraba, traicionado por los que él sirvió. En fin, tuvo razones para decir
No, pero había en él una motivación, una razón o causa. El hecho de que Cristo le había llamado a conocerle para darlo a conocer. Lo conocido en su ser interior se convertía en la fuerza por la que él desarrollaba esa tarea. Y no existió ningún obstáculo que le llevara a él a desistir de la tarea que le había sido confiado. Entonces, diga motivación. Quiero que cada uno de nosotros tenga clara la razón o causa por la que se hace esto. Y es el hecho de que fuimos llamados, diga, a la salvación, a la santidad y al servicio. El llamamiento que Pablo establece en las epístolas era precisamente eso, de que cada uno tenía que responder. Dije que si hay un llamado se espera una respuesta. Si te hago un llamado, ¿qué es la expectativa que yo tengo? Que haya una respuesta. Entonces sepa, si tú estás ahí es porque Dios ha hecho un llamado a tu vida. Y si Él te llamó, está esperando una respuesta. Si te llamó por gracia, está esperando una respuesta de agradecimiento, de gratitud. Si te llamó Él con propósito, entonces está esperando de ti una respuesta de compromiso. Nuestro desafío hoy como cuerpo de Cristo, iglesia del siglo XXI, es nosotros recuperar y superar el desarrollo de la iglesia del siglo I. Esa fue la iglesia, diga, inicial. Por lo tanto, ellos crearon solamente un referente, no una meta a lograr. Ellos son el punto de partida en el que nosotros necesitamos mantener el rumbo con entusiasmo y compromiso, llevar a cabo una tarea más ardua, más completa, más efectiva. Por eso necesitamos ser entendidos. Y si esa iglesia que no tuvo todo lo que nosotros tenemos, o sea, el entendimiento de toda la escritura, porque ellos no tuvieron todos los escritos apostólicos, ni la escritura en la plenitud como tú y yo la tenemos. Si ellos no tuvieron tampoco ninguna referencia de cómo se hacían las cosas porque estaban iniciándolo, en esa etapa embrionaria ellos lograron todas estas cosas. Entonces son para nosotros una inspiración, una motivación a superar. Diga motivación. Fue esa iglesia motivada la que fue una iglesia movilizada, porque la Biblia dice que iban por todas partes, en las casas, en los lugares de escenario y de presencia, enseñando y predicando de Jesucristo. La razón o causa era de que en su vida se había dado a conocer a Cristo y ahora tenían como motivación darlo a conocer. Diga, conociéndolo para darlo a conocer. Era la razón de Pablo. Yo por esto persigo la excelencia del conocimiento, para dar a conocer a todo hombre en todo lugar de la vida de Cristo, y para lo cual lucho, para lo cual trabajo, y lo hago a tiempo y fuera de tiempo. Ese sentido entonces de movilización fue lo que trajo una multiplicación. Ahora aquí es donde nosotros necesitamos entender algo. Una cosa es el plan soberano de Dios y otra cosa es la participación responsable del hombre. Por eso la iglesia es llamada como colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que somos? Hay algo que Dios hace y hará soberanamente. Él llama, Él salva, Él elige, Él provoca, Él es su obra. Pero está la nuestra, la participación de colaborar, de enseñar, de testificar, de darlo a conocer, porque esa es nuestra tarea. Y yo veo en el libro de Hechos precisamente los dos elementos: lo que Dios hace y lo que ellos hacían. ¿Qué hacía el Señor? Hechos 2:47, vaya conmigo. La Biblia dice que el Señor añadía. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿qué hacía la iglesia? Dice, en todas partes, en el templo y en las calles, en las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia hace su parte, ya Dios tiene asignada la suya. Ocupémonos de la nuestra, que la de Dios está garantizada. ¿Lo entendemos?
¿Qué era lo que hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia lo que cada día la iglesia hacía: enseñar y predicar de Jesucristo, darlo a conocer. Y entonces Cristo mismo era revelado a aquellos que Él quería añadir. Entonces fue el comienzo que dice Hechos 2. Pero Hechos 5:14, ya nosotros notamos de que cuando hay motivación y movilización hay multiplicación, porque ¿qué era lo que entonces esta iglesia veía como respuesta del Señor? Que dice Hechos 5:14: y se añadieron a la iglesia, escuche, ¿qué fue lo que se añadieron? Gran número, diga multitudes. Comenzó añadiendo cada día los que debían de ser salvos. Entonces se veía una etapa tal vez inicial, pero luego dice que se añadieron multitudes, gran número. El efecto multiplicador es inevitable cuando hay una tarea consistente y con un sentido de causa en lo cual nosotros estamos enfocados. Y cuando se hace esa respuesta, y es lo que queremos nosotros desarrollar en los grupos de impulso, una tarea de alcanzar, para seguir con la tarea de afirmar. Mire lo que sucedió en el versículo 1, capítulo 6. Y el número de los que discípulos fue aumentado. ¿Qué dice ahí? El número de los discípulos aumentaba. Diga, aumentaba. ¿Qué era lo que aumentaba ahora? ¿El número de qué? Mire, pero si antes eran los que creyeron, porque esa es la tarea progresiva de darse a conocer para darlo a conocer. Tú y yo tenemos entonces como razón, motivación es ver las multitudes que necesitan que se les notifique el llamado en Cristo, darlo a conocer en nuestra tarea. Diga, incrédulos. ¿A quiénes son los que vamos a alcanzar? A los incrédulos, a los que no son creyentes, los que no han sido salvados. Ellos llegan a ese conocimiento para ser, diga, creyentes. Por eso son añadidos ya como creyentes, se han participado de esta fe que han conocido. Pero la dinámica progresiva de vida es esta. Ahora ya no tenían multitud de creyentes que asistían, que se añadían, que era lo que se veía en la iglesia. Un crecimiento de ¿qué? Discípulos. Incrédulo, creyente y discípulo. Ahora yo ya tengo a alguien de otro calibre, no un asistente, no un congregante, un comprometido a una tarea formativa, porque ya la mentalidad de discípulo es otra. El creyente es sencillamente un consumidor, espera que se le atienda a su necesidad. El discípulo es un aprendiz, ahora entra con una mentalidad de desarrollo, de capacitación, de aprendizaje, porque él tiene otra perspectiva de la fe. Ya no es un creyente, ahora es un ¿qué? Diga, discípulo. El discípulo entonces está comprometido a lo que su raíz dice, a una disciplina formativa, instructiva, donde él entiende que la fe no es una cuestión de consumo, sino de participación. Ahora ya no son solo creyentes que asisten a que se les atienda, ahora son discípulos que vienen para servir, para crecer, para aprender, para estar comprometidos en esa razón de causa. Entonces, con mentalidad de discípulo, hay una disciplina de aprendizaje, de desarrollo y de propósito. El creyente realmente es alguien que inicia una etapa de conocimiento, pero el discípulo es aquel que de forma más estratégica y decidida tiene un nivel de compromiso y servicio más alto en cuanto a su llamado y asignación. Creyentes aumentan y suman creyentes, pero discípulos aumentan y suman discípulos. ¿Qué dice Hechos 6:7?
Y el número de los discípulos, ¿el número de qué? Se multiplicaba. Dígalo duro. Me gusta ese superlativo de abundancia y lo creo para nosotros. Diga grandemente. Diga grandemente. No estoy diciendo que un grandemente. Estoy diciendo grandemente, de forma abundante. Diga grandemente. Sentido de abundancia, porque al Dios que conocemos y servimos es un Dios poderoso. Poderosos para hacer que abunde en nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Note usted, me gusta el efecto. Los creyentes se añadían y se multiplicaba el número de los creyentes. Pero cuando ya estos creyentes asumieron la disciplina, la mentalidad y el compromiso de discípulos, discípulos reproducen discípulos. Aquí el texto no dice y se aumentó el número de los creyentes. ¿Qué era lo que se aumentaba y se multiplicaba grandemente? El número de los discípulos. Sí, Señor, aquí vemos que las cosas por diseño se multiplican según su género. Entonces tú, amado, ya tienes que renunciar a esa mentalidad de creyente. Creo en Dios y espero que Él me bendiga. Creo en Dios y oren por mí. Creo en Dios y ayúdeme a salir adelante. No, ya tú pasaste esa etapa. Ese era el comienzo de tu fe. Pero ya es tiempo que digas: soy un discípulo comprometido. Estoy decidido a que mi genética se transmuta a otro nivel de gracia y de gloria, porque conozco más del Señor. Diga amén. Un discípulo que se multiplica. Creció el número de los discípulos, pero en esa dinámica formativa de un discipulado progresivo, constante, de seguir avanzando en el conocimiento y en el compromiso, hizo precisamente que se multiplicara lo mismo que ellos eran. Diga: me multiplico en lo que soy. Entonces, lo que tú eres es tu factor de multiplicación. Por eso estoy creyendo en ti, en un avance de gracia y de gloria, porque sé lo que se multiplicará, eres el resultado de lo que tienes. Por lo tanto, hemos de ver cosas mayores. Dios añadía de esa gracia multiplicadora y se traía una expresión mayor de gloria, de consistencia. Por eso era una iglesia que se iba desarrollando, fortaleciendo, afirmando en la fe. Y Dios iba trayendo una transformación y penetración, porque dice la Escritura que ellos llegaron a todos los rincones antes conocidos. Fueron aumentados los discípulos. Y mire el efecto cuando los multiplican grandemente los discípulos. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Hechos? Vaya conmigo, por favor. Luego más adelante, se me perdió el texto. ¿Lo tienen ahí ustedes? Sí. 16:5. ¿Qué era lo que se aumentaba ahora? ¿El número de los creyentes? ¿El número de los discípulos? ¿Qué era lo que se aumentaba? El número de las iglesias. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Esa es la idea de ser inspiradas, de ser motivadas, de ser fundamentadas. La tarea de los apóstoles precisamente era a cada base de trabajo de discípulos impartirles el conocimiento de Cristo, llevarles el sentido de causa. Comprendían la razón de ser como eclesía, sabían la función cada uno en el cuerpo, en gracia por dones cada uno movilizado en su escenario de influencia. Allí había una tarea efectiva, penetrante, y la Escritura dice que se aumentaban. De hecho, comenzaron con una sola en Jerusalén.
Allí ellos vieron el poder de Dios respaldándole, las multitudes viniendo al conocimiento, celebraban las grandes victorias, pero no estaban entendiendo la tarea, porque el Señor les dijo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo les llene de esta gracia, y entonces van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Y cuál era la misión? Diga, hasta lo último de la tierra. Diga, visión global. Sí, Señor, cuando el creyente no entiende una visión global, se queda con una tarea local. Somos creyentes de la localidad, no del local. Pero tenemos una misión global. Así que en esta localidad hay un número que tiene una mentalidad global. Diga, global. Ese sentido de alcance total nace del que lo ha ganado todo. Dijo, hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Pero ¿cómo estaban los creyentes de Jerusalén? Multiplicados, contentos, viendo señales, eran suplidas sus necesidades, felices de la bendición de Dios, pero ajenos a la misión de Dios. Entonces la palabra dice en Hechos 8:1 que cuando vino la persecución, los que estaban en Jerusalén fueron dispersos por todas partes e iban anunciando el evangelio de Cristo. ¿Cuál fue la tarea? La misión con la que el Señor les dio la inspiración y la motivación. Diga, Hechos 1:8. Recibir poder para ir. Pero como no lo hicieron por la motivación, por la instrucción, por la dirección, entonces vino por persecución. La pregunta es, ¿quieres obedecer al Señor según Hechos 1:8 o según Hechos 8:1? Sí, la misión es ineludible. Esta misión, diga, es para mí. Yo la debo de cumplir, no es que si quiero, la debo, porque si soy llamado, esta es misión. Diga, misión de llamado. Ahora bien, escuche lo que dice la Escritura. Vino la persecución. Tú lo vas a obedecer por instrucción o por persecución, pero la obediencia será respuesta. Salieron. Y ahora entonces, obedeciendo a la misión, iban por todas partes haciendo esta tarea. Dios ya afirma en ellos precisamente algo que nosotros necesitamos recobrar. Ese sentido de misión. Id y haced. Jesús le dijo, recibiréis para hacer. Esto es una cuestión que compete a todo llamado, porque es una gracia dada a todos, entendiendo y obedeciendo la gran comisión, porque hemos sido inundados del gran mandamiento, amar a Dios y a los demás. Ahora, esta iglesia del siglo I pudo hacerlo porque tenía una mentalidad de obediencia. La iglesia del siglo XXI no lo hace porque tiene una mentalidad de conveniencia. Ese es el evangelio que hemos predicado, el evangelio que le conviene a la gente. Ellos entendieron, id y haced. Nosotros es, venga y reciba el milagro, venga y reciba la bendición, venga y reciba la sanidad. O sea, le damos a la gente un evangelio de conveniencia. Por eso es que cuando ese nuevo creyente se acerca a la fe, viene con la idea de restaurante. Miro a ver qué hay y me como lo que me gusta. Estamos acá. Por eso él no nace con una mentalidad y cultura de obediencia. Esa iglesia tenía una cultura de compromiso. Nosotros tenemos una cultura de complacencia. Lo que lo haga sentir bien, lo que la gente le guste. Por eso entonces estamos haciendo las cosas que le gustan a la gente.
pero no lo que Dios quiere que se haga. Diga, cambio de mentalidad. Y eso parte de nosotros. Aquí es donde está el compromiso, y el Señor no ha de cambiar la misión. Id, predicad, haced discípulos, no es ven y recibe. Es mientras van, lo hacen, y lo hacen en cada escenario de su vida, de forma natural, de forma dinámica, de forma orgánica. Es dar a conocer lo que ya tú conoces. Frente a ese incrédulo, el conocimiento que tú tienes hoy de Cristo es más que suficiente para que él entienda la fe. En otras palabras, lo que ya tú conoces de Cristo es una guía de luz que para ese nuevo que todavía está en tinieblas, entonces eres un gran teólogo. Pero la grandeza de la iglesia fue esa, que ellos se extendieron no a través de un ungido o una campaña de milagros de un gran apóstol, sino diga, los que habían creído iban por todas partes. Mientras la iglesia dependa que su movilización y crecimiento es la unción de un gran apóstol, de un gran profeta, de un gran evangelista, de que otro hace lo que nosotros venimos a ver, no vamos a lograr esa movilización, ni impacto, ni influencia necesaria para tener un efecto multiplicador. El ven y recibe genera una mentalidad de salero. Viene, entiende, conoce y recibe la fe, recibe al Señor. Entonces él dice, soy salvo y soy la sal de la tierra. Pero la mentalidad de salero se encierra, se compacta. ¿Sirve de algo la sal dentro de un salero? ¿Dentro de un salero sirve de algo la sal? Note, es sal. ¿Pero dónde está puesta? ¿Sabe para qué sirve la sal dentro de un salero? Para adorno en la mesa. Entonces que lo ponen más como de adorno. Así hay mucha gente. A nivel de congregación están puestos ahí, es un adorno, pero no sirven para nada. O sea, son buenos para nada. No estoy hablando con ustedes, con aquel que no vino, no se preocupe. Diga, mentalidad de salero, soy salvo, el Señor está en mí, soy la sal de la tierra, pero metida dentro de un salero, encerrado. Aquí canto, aleluya, voy al cielo, pero no tenemos ningún contacto, a menos de que se salga del salero, tenga contacto, tenga allí esa presencia, va a haber una influencia. Y cuando hay precisamente ese contacto es que viene precisamente el contagio. O sea, crea un efecto en lo que toca. De hecho, cuando el emperador Tertuliano recibió el informe de uno de sus senadores acerca del por qué esa expansión tan amplia de la eclesía, ellos le llamaron plaga. Esa plaga cómo se ha regado por todo el imperio. Entonces empezaron a hacer un estudio sociológico del efecto pandémico de esos creyentes. No tienen un líder que lo dirija, no tienen un papa, no tienen nada, están dispersos, no hay jerarquía, pero tienen una fuerza, tienen un ímpetu, hay testimonios en cada lugar, trastornan el mundo entero donde llegan, se crea un efecto, la gente es vuelta a la fe, se convierten de los ídolos al Dios vivo, sus vidas son diferentes, penetran la economía, están en todas, hasta en la casa del César han metido un grupo. ¿Dónde? ¿Cómo lo hacen? Y precisamente el informe que él recibe es que son como un contagio. Es decir, lo que ellos tocan lo afectan. Lo interpretaron precisamente eso, como una plaga. Diga, efecto pandémico. ¿Sabe qué sucede con una peste, con una plaga,
asunto que es un virus, todo lo que toca lo contagia. Desde el sentido sano de la comparación, eso somos. Gente contagiada del virus del amor, de la gracia de Dios. Tenemos en nuestra vida un contagio celestial que nadie nos puede vacunar contra él. Por ende, todo lo que nosotros toquemos tiene que quedar afectado. El imperio lo supo. Son una plaga que contagian todo. Entonces generaron la estrategia con la que se ataca una pandemia. ¿Sabe qué sucede cuando se detecta un virus? Al que está infectado lo encierran, lo ponen en cuarentena, ¿sí o no? Hasta que no quedes libre de ese virus. Por eso él, todo lo que toca es solo de él. No deja que nadie más ni use sus platos, ni sus vasos, ni él tenga contacto con nadie. Diga, lo aíslan. Pues ellos supieron. Mientras estén dispersos, diseminados en todas partes, llevando esta fe, hay un contagio, es imposible ya detenerlo. Vamos a encerrarlos. Miren, ya no los vamos a perseguir. Vengan, canten, alaben. Aquí están los templos. Y le dieron los templos romanos para que ellos se encerraran a hacer culto al Dios vivo. ¿Está entendiéndolo? Y desde entonces la iglesia dejó de ser pandémica. Más bien está anémica. No tiene vida, no contagia nada, no afecta nada. Somos gente que no crea ninguna influencia. ¿Qué es lo qué pasó? ¿Qué se nos sustrajo de adentro? Porque si era la vida de Cristo, lo que toca produce vida. Lo que yo tengo se manifiesta. Algo nos ha pasado. Dejamos de ser esa presencia influyente, transformadora, que generaba con su forma de ser y de hacer y de vivir la realidad de Cristo. Algo le pasó a la iglesia. Pero es tiempo de que el Espíritu Santo vuelva a infectarnos nuevamente de esa pasión, de esa gracia, de ese compromiso, de en todas partes al que yo toque con el solo saludo, él sienta que hay algo en mí diferente. ¡Wow! Pero el primero que tiene que estar convencido de esa realidad soy yo mismo. Soy diferente y marco una diferencia donde esté. Cuando yo salude a esa persona, cuando yo aborde a esa persona, él tiene que sentir el impacto de que algo sale de mí. Es la vida, porque cuando la vida tiene presencia, ella transmite su calor. Diga expansión. Entonces, como se encerró, la iglesia ahora empezó a hacer cultos, contenta, a celebrar y cantar al poderoso de Israel, y se olvidó de las naciones. Ella está feliz en su viaje al cielo. La perspectiva y mentalidad que tengas tú de la misión va a determinar tu motivación y movilización. Quiero terminar diciéndole que pasamos de ser una iglesia militante, agresiva, combativa, con una mentalidad de embajadores, de soldados de Cristo, prisioneros de esta causa, comprometidos por esta realidad, a ser gente feliz, que está salvada y disfruta esa vida bendecida. Entonces la comparación que yo quiero decirles es que caminamos con mentalidad de crucero o de barco de guerra. Ayúdeme por favor. ¿Dónde te ubicas tú? Déjame lo anterior. No se engañe ni me engañe, porque yo también soy igual. Si nos pidieran decidir dónde ir, ¿dónde te montarías? ¿Sí o no? Todos tenemos mentalidad de crucero, de placer. Así abordamos la fe y la misión nosotros.
tenemos mentalidad de crucero. Y voy a decirle que este paradigma se tiene que romper en la iglesia, porque a menos de que recobremos nuestra naturaleza genética, no vamos a encarar nuestra misión con un sentido precisamente de soldados, de embajadores, de guerreros, como Dios lo define. Discípulos comprometidos, no creyentes contentos de la bendición. ¿Cómo se le llama a la gente que va en un crucero? ¿Cómo se le llama? Pasajeros, turistas. ¿Sí o no? Clientes. Ellos compraron la entrada a un crucero. ¿Cómo se le llama? Póngame por favor. Ayúdame. A los que van en un barco de guerra. Ahí no dice, por favor, pasajeros, primera clase, suban. No, no, no. En un barco, tripulación lista. Y todo el mundo tiene mentalidad de ¿qué? Tripulación, desde el capitán hasta el último marino ahí, el que se encarga de la cocina, tiene mentalidad de ¿qué? Él siente que es parte de la tripulación. Él no es un pasajero. Él entra de una vez con una mentalidad de que entra allí para hacer una tarea. ¿Dónde están los tripulantes? Solo dos, los demás están de pasajeros. Vamos, sígueme, ayúdame por favor la comparación. El diseño, la estructura, lo que adentro del barco está, lo determina la misión que él tiene. Si es un crucero, ¿qué es lo que tiene adentro? A ver, dígame, los que han estado en crucero. Algunos no han ido, entonces vamos a hacer uno para enseñarle a hacer tripulación. Allá hay piscinas, restaurantes de toda clase, diversiones, sala de cine, juego, casino, suite de primera, segunda clase, con vista al mar, como quiera, ¿sí o no? Está diseñado para que la gente esté cómoda. Aquí es un barco de guerra. Cuando usted no entra y dice, ay, ¿dónde queda el casino? No, allá le van a decir, a usted allá a la caldera, usted a la cocina, usted todo el mundo ya sabe el lugar donde tiene que estar. Y en la gran mayoría de los camarotes son así, porque allá no se va de placer, allá se va a servir. Por eso el creyente hoy tiene mentalidad de placer. Y aún las congregaciones quieren encontrar una que sea un Titanic. Por eso buscan la que tenga aire acondicionado, silla, butaca de teatro, que todo esto. O sea, la gente está entrando con una mentalidad de crucero, ¿sí o no? El lugar donde ellos se encuentren placer, comodidad, confort. Ya no buscan una iglesia combativa, sino una iglesia confortable. Mentalidad. Entonces, con esa mentalidad precisamente es que asumimos nuestra misión de vida. Sígame por favor. Destino. Cuando se fija el destino de un crucero, de hecho se lo entregan. Sitio de salida, Galveston, vamos a Cozumel, vamos a tal parte, vamos, y le da toda la gira, playas, paradas turísticas, ¿sí o no? Entonces la gente es feliz, porque todos los sitios están diseñados para que usted disfrute la vida. ¿Aló? En un barco de guerra, hermano, si bien es cierto, existe un curso predeterminado, sin embargo, está sujeto a cambios. ¿Por qué? Porque los cambios lo determinan las circunstancias. Si el enemigo estaba atacando por este lado, entonces el capitán dice 500 nudos a yo no sé qué, a estribor.
Cambió la ruta. Aquí el marino dice: hey, ¿por qué no? Yo quería ir a Cozumel. No, ahí no ninguna rabieta. Por eso hay creyentes que el pastor les cambia algo, se enojan. Voy a buscar otro crucero. Porque le cambió el rumbo. ¿Aló? En una tripulación, precisamente la situación presentó un cambio. El capitán le dice: mire, usted que estaba allí encargado de la caldera, ahora se va a encargar de disparar aquí. Él dice: no, a mí me dejan el mismo puesto. Creyentes con mentalidad de crucero, tú los quitas del cargo y se van del barco. Ellos no están dispuestos para una misión. Ellos lo que quieren es un puesto cómodo, que les guste. Es que a mí me gusta hacer esto. ¿Y quién le llamó al Señor a hacer lo que le gusta? Él le llamó a hacer es lo que Él quiere. Por eso es la gran diferencia de Pedro y de Pablo. Cuando Pablo recibe al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo? Esa es nuestra mentalidad. Causa, misión. Algunos están contentos y otros bravos, pero seguimos. Muy bien. El punto de el por qué se hace esto. Sentido de por qué. ¿Cuál es el por qué se hace un crucero? Complacer, satisfacer a los pasajeros para que tengan un recuerdo inolvidable de esa experiencia y vuelvan al próximo. Una mentalidad de que vas a estar contento porque vas a ser mi cliente. ¿Aló? Así hay mucha gente mirando la iglesia. Los programas, las actividades y todo lo que hacemos es para que él esté contento. Sienta placer de esta visita, de esta experiencia y vuelva. ¿Aló? Porque le vendimos la idea de que lo estamos invitando a un crucero. Entonces, allí es donde estamos negociando nuestro sentido de misión, y de hecho el acercamiento a la fe y a esta causa eterna para ese nuevo creyente y discípulo no es compromiso, no es misión, sino un lugar donde él esté contento. Estamos aquí para hacerte la vida feliz. No. Ay, 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 yo creo que 3 no van a volver. Pero indicaba que tenía mentalidad de placer. Allí, el que entra a un barco de guerra ya va con mentalidad de soldado, de un marino de guerra. Fue entrenado para la naval. Su mentalidad es cumplir órdenes. Él ya no va con prejuicios. Él ya lleva la mentalidad de servir. Él ya entró a ese asunto de que allí no están para hacerle la vida fácil. Él está allí con un sentido de carrera, de profesionalismo, de que él va es a participar con otros en ganar una guerra. Él no es un estorbo, él es un colaborador. Él no está allí para que todos los demás lo atiendan, lo busquen, le levanten el ánimo, le atiendan sus caprichos. No, él va allí para servir a otros y cumplir órdenes, porque tiene claro un sentido de misión. Diga misión. Diga misión. Entonces, esto es lo que determina nuestro sentido de misión, de propósito, de para qué estamos aquí en esta tierra. ¿Cuántos son eclesía? Si somos eclesía, tenemos que entender lo que somos, nuestra naturaleza, nuestro propósito, nuestra misión. Si somos eclesía, entonces yo debo ya entrar con la mentalidad de lo que soy. ¿Para qué fui llamado? ¿Para qué fui salvado? ¿Para qué fui por Dios escogido a participar de este reino? Si tú no cambias tu mentalidad con respecto a la eclesía, te quedarás siempre entonces frustrado.
Estarás cambiando de barco cada rato, encontrando el más agradable. Y lo más seguro es que te pase un fiasco. Como Leonardo DiCaprio, te vayas al fondo. Porque cualquier Titanic hecho para el placer del hombre se hunde. Pero cualquier arca de madera como Noé hecha para el propósito de Dios se preserva aún en el diluvio. ¿Aló? El arca de Noé no era una embarcación para placer, sino para preservación y de un propósito multiplicador. Frágil, rústica, pero fue donde Noé encontró seguridad y descanso. Tú puedes montarte a un Titanic, pero equivocado de misión y propósito, vas a estar infeliz. Y lo más seguro, hundiéndote. Pero el que está precisamente en Cristo con la mentalidad correcta, va a tener entonces la motivación. No importa que el camarote esté estrecho, él conoce su motivación, vive inspirado. Por eso es que a Pablo, en un barco de carga, allá con todos los esclavos, sudorosos, en condiciones incómodas, con escasos recursos, él podía decir: no teman, tengan paz. Hoy ha estado conmigo el Señor dándome una palabra. No vamos a perecer. Él sabía su destino. Y aún en un barco de carga, no era una carga. Él era un inspirador, un motivador, porque tenía un sentido de propósito. Y el propósito te preserva. Y no habrá tormenta, ni Euroclidón, ni ninguna cosa que acabe con tu vida, ni te robe los recursos hasta que Dios complete el plan. Alabado sea Dios. Póngase de pie, alabe el nombre de Cristo. Porque allí Pablo podía decirle a esa gente: yo estoy contento, porque esta travesía no es un viaje de placer, sino un plan divino. Yo he de ir hasta mi destino. ¿Cuántos lo creen? Pero la Biblia dice que aún el capitán y la tripulación sentía miedo, temores. Pero allí no había un pasajero. Allí había un guerrero del evangelio, un apóstol de la fe, un hombre motivado por un sentido de causa, que decía: yo estoy feliz porque mi destino está asegurado. Naufragios, peligros, cárceles, persecuciones. Y el que era un guerrero y combativo llegó hasta el final de su carrera para decirlo con gozo: he terminado con gozo la carrera. Diga: la carrera, vamos, levante su mano, diga: la carrera la terminaré con gozo. Le quiero decir que aunque sea un barco de guerra, donde habrá servicio, disciplina, dedicación, a veces hasta incomodidades, se enterará gozo. Gozo, 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 porque tú estás en el lugar correcto, con la motivación correcta, bajo el propósito correcto, haciendo la misión correcta. Pero podrás montarte en el transatlántico más lujoso. De hecho, va a salir, está en inicio. Pastor Gerardo y yo estamos invitados por cualquiera de ustedes para acompañarles a ese viaje, porque allí le vamos a reafirmar el principio de ser tripulación. Pero amado mío, tú y yo estamos, diga, en el mismo barco. ¿No escuché eso? Pero espero que ustedes no sean como aquel, ¿no? Tan pronto vino la primera tormenta, se subieron al otro. En el mismo barco y aquí todos hasta el final. Pero tranquilo, que este no se hunde. Garantizado de que no importa la tormenta, ya el destino está asegurado.